Hay un profundo respeto a la Madre Tierra, como ustedes verán, y grandes concentraciones que van hasta Tiwanaku para observar la salida del sol en los momentos cumbres del año. Es un documento que tiene ya unos 15 años de antigüedad, de edad, de cuando fue filmado, y ya aparece obviamente la Huipala ondeando en Tiwanaku. Ahí está el sol que está saliendo por el vano de la puerta del sol. La figura principal es la figura de un sol completamente humanizado, que tiene máscara ceremonial, que está pisando una pirámide de tres niveles, que significa eso la tierra, por lo tanto, y que son muy importantes, dos cetros de poder a los dos costados. Estamos viendo hace poco a la Puerta de la Luna, que también es muy importante, que fue trasladada por los españoles a ese lugar y que estaban juntos con la Puerta del Sol. La pirámide de Acapana, con sus 7 niveles, todo es 7 en Tiwanaku. Algunas excavaciones que se hicieron en un determinado sector y que van mostrando la base, la segunda pared, tercera pared, etcétera, que va llegando hasta los 18 metros de altura. Son pirámides escalonadas, no como las pirámides egipcias, y que van subiendo grada a grada hasta la parte superior. Su presencia está relacionada con la propia montaña. Y aquí tenemos el Quimsachata, o el Cerro de las Tres Puntas, que es el cerro más cercano a Tiwanaku, y al otro lado el Illampu, porque hay una conexión, lógicamente les dije, con las aguas. Las aguas son muy sagradas dentro del desarrollo de Tiwanaku. Importante, vital, su presencia para todo lo que ha sido Tiwanaku. El lago Titicaca. Otro de los recintos, Putuni, con sus entradas. Esta es la Kerikala, o sea, la piedra fogón. Se ponían una serie de vasijas con combustibles, y en la noche el fuego salía a través de esos orificios. No era para iluminar la noche, sino más bien para orientar a la gente que iba a cierto tipo de ceremonias religiosas hasta la noche. Y estamos en la parte central del templete subterráneo, donde se ve principalmente a una de las estelas más antiguas de la época 3 de Tiwanaku. La estela Ponce, también sumamente importante. El fraile. Siempre tienen la característica de estar carentes de nariz, porque los españoles que los encontraron al principio, principalmente a partir de 1620, hacían una destrucción, trataban de hacer la extirpación de la idolatría del Perú. Ahí están los campos agrícolas de Tiwanaku, vistos desde la altura, en la zona de Coanipampa, donde existen 13.500 hectáreas de campos agrícolas. Estos fueron rescatados por arqueólogos en combinación con los agrónomos que estuvieron trabajando en nuestro proyecto, el proyecto agroecológico Huila-Huila.
todavía hay mucho en Tiwanaku que rescatar. Se supone que un 95% está todavía bajo tierra y apenas como máximo un 5% ya se ha excavado y sacado a luz. Por lo tanto, estamos hablando de 600 hectáreas de radio urbano que tuvo Tiwanaku y 16 hectáreas monumentales con las que estamos viendo, donde hay un conjunto de, ¿cómo se llama?, de templos uno al lado de otro. Los canales, están viendo ustedes, canales de desagüe, hoy obviamente sin agua, mudos testimonios de una ingeniería hidráulica sumamente importante que tuvo Tiwanaku. Este templo fue descubierto en 1904 en excavaciones y después en 1932 se encontró en el medio a la estela Bennett o monolito Bennett, y en 1964 el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku hizo la limpieza completa tanto de este como de otros recintos, tal como vemos ahora. Los esclavizados. Les decía que ha habido una campaña de destierro de la idolatría del Perú en 1620, en el cual cierto tipo de sacerdotes, principalmente, que trataban de destruir los templos y destruir a los propios monolitos, etcétera. Ellos tenían la creencia que, al verlos tan finamente labrados, que en el interior tenían barras de oro. Por lo tanto, yo creo que eso fue el acicate para que vengan muchos aventureros a destruirlos, y lógicamente en ninguno de ellos encontraron nada de oro, obviamente, es piedra. Pero también exorcizaban a los monolitos colocándoles a veces el símbolo de la cruz, y en otras veces, o la mayor parte de las veces, destruyéndoles la nariz para hacerlos un poco más antiestéticos. Hemos terminado esta parte, gracias. La verdad que no estaba previsto haber hecho esto, simplemente quería presentarles y en castellano una cosa que, bueno, ya tiene varios años de... Ahora vamos a entrar a la papa, que es dentro de este contexto de Tiwanaku, a la segunda parte. En 1979 se inicia este proyecto agroarqueológico Huila Jauira con el doctor Alan Colata y mi persona, en principio los dos solos, que tratábamos de investigar la base del poderío económico de Tiwanaku. Suponíamos que estaba en la agricultura, y dentro de la agricultura suponíamos también que estaba por ahí la papa, pero teníamos que comprobarlo un poco más científicamente. Con el tiempo, y después de 19 años de trabajo, un conjunto de notables investigadores de otras ciencias, técnicas y ramas analíticas se unieron a nosotros, se engrandeció nuestro proyecto y logramos hacer algo que fue definitivamente muy importante, que fue el descubrimiento de la tecnología agrícola de Tiwanaku, los Ucacoyas. Para ello, por ejemplo, intervinieron la hidrología, haciendo la elaboración de los modelos matemáticos del comportamiento de las aguas con relación a los camellones, a los campos agrícolas. Entonces, este tipo de modelos en principio son
son fáciles, se pone la tierra, el agua, la luz, altura sobre el nivel del mar, etc. Y poco a poco se va complicando, se le va añadiendo mayor cantidad de variables hasta que teóricamente se llega a una definición específica de cómo todos estos factores interactuaban más las plantas para llegar a tener cierto tipo de producciones. Otra disciplina importante fue la palinología, importante para la arqueología. Es el estudio del polen fósil. El polen es prácticamente indestructible, sobre todo si estamos en lugares como húmedos, como el lago Titicaca, etcétera, porque el polen además es arrastrado por los ríos, etcétera, y va, digamos, al lago Titicaca y se va sumergiendo y se va depositando en el fondo y se van creando capas, niveles y estratos, y cuando uno tiene la oportunidad de observar las diferentes capas va a encontrar diferentes tipos de pólenes, y esto es importante. ¿Por qué? Porque lógicamente podemos ver qué tipo de plantas habían en determinado momento de nuestra historia precolombina o antes todavía inclusive de que se haya generado Tiwanaku. Otra disciplina importante, la paleolimnología, que es el estudio de los sedimentos antiguos. Esto lo hicimos en el lago Titicaca. Se hacen unas perforaciones y se sacaba el lodo o el fango de los fondos. Les quiero decir que uno de los más importantes hallazgos que tuvimos en el Uña y Marca ha sido de una columna que nos dio por lo menos 15 millares desde el principio hasta el fondo. Es decir, estamos hablando de 15.000 años de historia de esa deposición de fósiles de polen. Se hizo el fechado no con carbono 14 porque no sirve para este caso, sino más bien con el isótopo del plomo 216. Y les quiero decir, cuando veíamos el chorizo llamamos a todo lo que salía debajo del lago, que en determinados momentos veíamos que ese chorizo estaba laminado, como si fueran pequeños corchitos, digamos, que se sucedían unos a otros, y lógicamente ahí podíamos contar año 1, año 2, año 3, año 4, eran las deposiciones, porque cada año tiene su época de lluvias que trae mucho barro, mucha tierra que se asienta, y después hay una época de relativa calma hasta el próximo año. Entonces por eso venían laminados. Importante también era directamente ver el color de estas muestras, porque en algunos casos venían una buena cantidad de metros, digamos, de colores muy claros. Esto ya significaba que habíamos tenido años de sequía en el altiplano boliviano, en contraposición de cierto tipo de laminaciones que eran oscuras y que lógicamente tenían material orgánico puro, y que nos estaban mostrando que ha habido un periodo de lluvias muy extenso. O sea, los cambios climáticos no son nuevos, han habido en la antigüedad y van a seguir habiendo en el futuro. Dos cosas importantes que ya nos van acercando al tema son la paleobotánica y la paleoetnobotánica. Tratadistas de este campo vinieron. Entonces la paleobotánica es el estudio de las plantas del pasado, y la paleoetnobotánica de las plantas cultivadas por el hombre en el pasado. Entonces también en la tierra, en los sedimentos, etcétera, hay vestigios de este tipo de plantas, y lógicamente en excavaciones podíamos rescatarlas. Uniendo todas estas disciplinas llegábamos a lo que llamamos hoy el paleoclima, o sea, el estudio del clima en la antigüedad, y esto fue muy importante. Mucho antes de Tiwanaku, ¿qué tipo de clima había en el altiplano y qué tipo de plantas? En el nacimiento de Tiwanaku, ¿qué clima y qué plantas lo acompañaron?
en el momento más importante de Tiwanaku, etcétera. Ese tipo de relaciones son muy importantes. Por ejemplo, cuando hemos encontrado la mayor cantidad de polen de papa, de muchas variedades de papa, pero muy concentradas en estas nuestras investigaciones de limnología, esto se ha correspondido con los momentos más importantes, con los siglos de oro de Tiwanaku. Quiere decir que había una relación directa entre gran producción económica y, lógicamente, el gran desarrollo que tuvo Tiwanaku, directamente, no había duda alguna. E inclusive es más, para ver el final de Tiwanaku, entramos lo pudimos medir 93 años de sequía a partir del año 1150 después de Cristo, donde lógicamente si no ha habido agua, no habían los camellones, y al no haber los camellones no ha habido producción, y entramos en una fase de hambruna. Y después de 22 años, que seguramente comían solamente los chuños y las tuntas, o sea, lo que quedaba, desaparece Tiwanaku, pero en otro gran momento de un cambio climático a nivel mundial. ¿Se dan cuenta? Entonces, ocurren cierto tipo de fenómenos que no se vuelven a hacer los sucacoyos entran en el olvido, como muchas cosas de Tiwanaku. 93 años es mucho tiempo. Los incas, cuando llegaron en 1423-25, en realidad un poco más, a Bolivia en 1475, ni sabían de este tipo de agricultura. Esta agricultura ya estaba olvidada. Llegan los españoles y convierten los campos agrícolas en ahijaderos, es decir, el lugar donde botaban los chanchitos, las vaquitas, etcétera, las ovejas, para que se alimenten de las cosas. Por eso es que en la década finales del 70, 80 y 90 es que se hace el redescubrimiento de una tecnología que le fue propia a Tiwanaku. Un último, porque en realidad hemos manejado 21 disciplinas científicas, es la que llamamos la paleodieta, un poco difícil. ¿Qué es lo que comían en Tiwanaku los tiwanacotas? ¿Verdad? Y es algo que nos ayuda mucho en este foro gastronómico andino, ¿verdad? Entonces, es difícil. O sea, desde un punto de vista, la arqueología es la ciencia que trata de encontrar, en el mejor de los casos, el pensamiento fósil de los hombres del pasado. Pero yo los invito a excavar y van a encontrar tierra, polvo, tierra, y no van a encontrar pensamiento. Lo mismo es difícil encontrar qué es lo que comieron, ¿verdad? Sin embargo, una universidad norteamericana de Texas hizo un pequeño experimento con cerca de 50 muestras de cerámica. La cerámica es porosa. Si la vemos al microscopio, vamos a ver que tiene una serie de alvéolos, de huecos, ¿verdad? Entonces, claro, a simple vista parece que está bien pulida. Esa es una característica. La otra característica sumamente importante es que Tiwanaku fue un lugar de gran producción de los ceramistas. Esa es una producción del estado de Tiwanaku. No es que cada cual hacía como hacer pan en su casa, la cerámica, ¿verdad? Entonces se producía mucho, y sobre todo la cerámica artística. Y esa cerámica artística está consagrada a sus ideas y pensamientos religiosos, espirituales. Y dentro de los pensamientos espirituales, lógicamente, está lo que llamaríamos la funeraria, es decir, el más allá. Cuando muere la gente, en cada uno de los entierros se depositaba cerca de 7 vasijas como tributo que daban en ese momento a los muertos. Y esas 7 vasijas estaban llenas de algo. En algunos casos habían, 4 platos, y los platos estaban con comida y las jarras estaban con bebida, ¿verdad? Entonces ya nos estamos aproximando al estudio de la paleodieta y a tratar de encontrar, de ver qué es lo que podían haber comido, por lo menos aproximadamente.
En esos alvéolos, es decir, el agua se evapora, pero se quedan atrapadas unas sustancias alimenticias, orgánicas, dentro de los alvéolos. Se realizaron unas pequeñas micro perforaciones donde salía parte de la cerámica y parte del material orgánico. Físicamente se separaban las dos cosas y después se llegaba a determinar qué era el contenido orgánico de lo que tenían las plantas. No es una visión global, obviamente, no sabemos todo lo que podían haber consumido, pero por lo menos sabemos qué es lo que les daban a sus muertos cuando los enterraban, cuando eran enterrados. Entonces, esto también ha sido importante, el estudio de la paleodieta en Tiwanaku. Iremos a una fase un poco más directa hacia lo que es la papa